habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevan más alto. Y tú nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Nos llevas más alto, más alto, más alto, gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria. Nos llevas más alto, más alto, más alto.
Hola, un saludo para todos. Estamos en la recta final de nuestro desafío de ganar. Estamos en tiempo de compartir la palabra, de llevar el mensaje, de sembrar la semilla, y debemos hacerlo con fe, con la firme convicción que el Evangelio de Dios es poder de salvación para todo aquel que cree. Así que dispón tu corazón y confía para compartir el mensaje en las puertas que Dios está abriendo en ese tiempo para poder alcanzar a más almas para Cristo. El tema para esta semana se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. La semana pasada hablábamos de que Jesús estaba entrando en Jerusalén ya para la Semana Santa que le llamamos, que era la de crucifixión. Y Jesús sube a Jerusalén y al ver la ciudad lloró, y eso fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a dar la continuación de ese tema. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El tema es: ¿cuál es el propósito del templo? ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? ¿Por qué Dios mandó a construir una casa para él? Cuando Jesús ya entra a la ciudad, a Jerusalén, inmediatamente se dirige al lugar más importante de la ciudad. Y ese lugar era el templo construido por Salomón. El templo era el símbolo para los judíos, era el símbolo de la presencia de Dios. Era el recordatorio que ellos eran el pueblo escogido, eran el pueblo elegido por Dios. Como dice Deuteronomio, eran el especial tesoro de Dios. Era el recordatorio del pacto, de la alianza que Dios había hecho con Abraham y con todos los descendientes de Abraham, un pacto de bendición perpetua y eterna. Así que para los judíos el lugar más importante de Jerusalén era el templo. Y cada judío, sin importar qué tan lejos viviera de Jerusalén, cada año, por lo menos en 3 veces al año, los judíos se disponían para viajar. Para algunos de ellos era un viaje muy largo, un viaje muy peligroso también, para ir a adorar, a celebrar fiesta a Jehová. Era tan importante para ellos que ellos no ponían barreras, ellos no ponían pretextos para ir, para subir, para presentarse delante de Dios en su santo templo. De hecho, en los salmos hay muchos salmos que se llaman de la ascensión, y son los salmos que cantaban los peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén, iban cantando esos salmos. Así que para ellos, vuelvo a repetir, era el símbolo más importante de la nación, tanto espiritual, política y económicamente era el templo de Dios. Y hoy vamos a hablar de cuál es el significado correcto del templo. Como vamos a estudiar en la primera parte, lamentablemente ellos no habían entendido el significado correcto del templo, de la casa de Dios, y en ese tiempo, cuando Jesús llega, había ideas, había cosas que no eran el propósito por el cual Dios había
permitido que construyeran su casa. Entonces, versículo 12, versículo 13 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo no es un lugar de separación ni de segregación entre las personas. Y quiero explicar ese punto, pero el primer punto a desarrollar es eso, que el templo de Dios no es un lugar de separación, donde tú acá, tú allá, tú no puedes entrar acá, tú no puedes pasar acá, ustedes allá, nosotros acá, no nos podemos mezclar, no podemos estar juntos. No había segregación, no había ustedes son así, son gentiles, son judíos, son mujeres, son varones. El templo no es un lugar de separación ni segregación para las personas. En versículo 12 dice que él menciona 3 tipos de comerciantes que habían en el templo: los que vendían y compraban en el templo, la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, cuando se habla de todo este comercio que había, no piensen que eso se hacía dentro del santuario. Recuerden que el templo tenía 3 secciones, tres áreas. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entonces, cuando habla de los que compraban y vendían y cambiaban las monedas y todo, no está hablando del lugar santo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes, ahí nadie más, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Ni hablaba del lugar santísimo, ahí todavía era mucho más restringido el acceso, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Entonces, cuando habla de eso, esa actividad de compra-venta y todo se desarrollaba en el patio. Aún el patio estaba dividido en secciones. Había una sección para varones, una sección para mujeres, porque no se mezclaba el patio de las mujeres, el patio de los varones, y estaba el patio de los gentiles. Al explicarle todo eso, y por eso le decía que el templo no es un lugar de separación ni segregación entre las personas. Sin embargo, la estructura como estaba el templo en el tiempo de Jesús era de separación. Ahí van las mujeres, ahí van los hombres, los que no son judíos solo pueden estar allá. Entonces no podían cruzar esos límites, no podían mezclarse en el templo las razas, los sexos, ¿no? O sea, había mucha separación, había mucha segregación entre las personas. Los comerciantes estaban ahí, no todos eran, recuerda, estaban en el patio, y la tarea de los que comerciaban ahí era, recuerden que muchos venían de lugares muy lejanos, hacían viajes muy largos, de días de camino. Entonces, como subían a presentar sus sacrificios, sus ofrendas, no podían, a veces era imposible para ellos transportar sus animales tan largas distancias. Si de por sí el viaje era extenuante, con su familia, imagínense tratar de arriar los animales cientos y cientos de kilómetros. Entonces la gente traía dinero, traía con ellos recursos, por eso el viaje era peligroso, porque como había grupos, bandas de asaltantes, y sabían que las familias viajaban con dinero, que ese dinero era para traer la ofrenda, para presentar su ofrenda, sus sacrificios, su adoración al Señor en el templo. Entonces, esos compradores, vendedores y cambistas, ellos en cierta manera estaban sirviendo a los que venían de lejos. De pronto llegaba una familia y tenía que presentar su sacrificio, pero ellos no traían animales, traían dinero. Entonces, ellos traían dinero, pero era un dinero del Imperio Romano. Recuerdo cuando le dicen
le preguntan a Jesús si le debían dar tributo a César o no. Y dice, a ver, deme una moneda. Y le dan una moneda y dice, ¿la imagen de quién tiene esa moneda? Y dice, de César. Entonces, el dinero que se comercializaba fuera era el dinero romano. Y ellos traían dinero romano, pero dentro del templo ese dinero romano no lo aceptaban, ese dinero romano no era válido. Entonces cuando ellos tenían que ir a cambiar ese dinero romano por una moneda diferente, por una moneda que era la moneda que se usaba en el templo, ¿verdad? Así que había esta diferencia de moneda en el templo, ¿no? Y ellos entonces daban sus monedas romanas y les daban a cambio el equivalente de las monedas que se usaba en el templo. Y a una vez que ellos cambiaban ese dinero, podían comprar los animales para el sacrificio, podían comprar las cosas para la ofrenda, se iban a dar granos, iban a dar vinos, iban a dar cosas así, podían comprar y de esa manera se les facilitaba, ya no lo traían cargando o arriando desde lejos, sino ahí en el patio podían comprar todo lo que iban a ofrecer y ya podían acercarse a ofrecer su sacrificio al Señor. Entonces, es cuando Jesús dice que Él echó fuera a estas personas, a los compradores, vendedores y cambistas, ellos estaban en el patio, comerciando con la gente que estaba en el patio. Y Jesús, la razón por la que Jesús los corre es porque dice que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Y esta palabra, la palabra griega para ladrones, tiene dos significados y yo quiero compartirlo con ustedes. Porque uno es el que todos conocemos, se refiere a un saqueador, a una persona que le roba sus pertenencias a otros. Y bueno, imagínense esa escena, ¿verdad? Que una familia viene de 500 kilómetros de distancia y ahora primero va a cambiar su moneda, la moneda que tiene lo va a cambiar a la moneda del templo y ahí pues se disminuía su recurso, ¿verdad? Si alguna vez se ha tocado cambiar divisas, si has ido a algún país y al pagar muchas veces te van a cobrar, te van a dar un tipo de cambio que no es el mejor para ti, pero bueno, por necesidad lo tienes que hacer, ¿verdad? Como dice, ya no te queda de otra, lo tienes que hacer. Entonces la primera pérdida que ellos tenían era al hacer el cambio, se disminuía su dinero. Y cuando iban a comprar los animales o las ofrendas para el sacrificio, pues obviamente hay una ley que le llaman la ley de la oferta y la demanda. Entonces ellos venían y necesitaban, no es si querían, era necesario presentar su sacrificio. Y entonces obviamente los que lo vendían ahí lo vendían a precios más caros. No eran baratos. Entonces obviamente los comerciantes salían ganando, tanto el que cambiaba monedas, el que vendía animales, el que vendía granos, el que vendía aceite, el que vendía etcétera. Ellos sacaban una ganancia de esas operaciones y al final el que venía a rendir adoración a Dios, pues era el que salía perdiendo, ¿verdad? Con todos esos cambios y precios altos, pues él salía perdiendo. Y bueno, cuando Jesús dice que era una cueva de ladrones, se refería en parte a esa que se aprovechaban, ¿verdad?, de la necesidad, se aprovechaban de la fe de las personas y sacaban ganancias de eso. Pero también el otro significado de ladrones quiere decir líder de una insurrección contra el gobierno establecido. O sea, un ladrón no solamente era uno que le quitaba sus cosas a otro, sino un ladrón, la palabra designaba a un cabecilla que impulsaba a la gente a rebelarse contra el gobierno establecido. Un rebelde, vamos a llamar así, un rebelde, uno que estaba buscando una revolución, una revuelta contra la autoridad. Y eso señalaba otra cosa ahí, que muchos de los comentarios,
muchas de las enseñanzas, muchas de las pláticas que se daba. Imagínense que ahí llegaba de todos lados de Israel, ¿verdad? De todas las tribus de Israel. Y entonces se veían ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y invariablemente las pláticas caían al Imperio Romano. Y empezaban ellos a hablar mal, empezaban ellos a juzgar, empezaban ellos a criticar, empezaban ellos a fomentar el enojo, a fomentar el odio, a fomentar la rebeldía contra los romanos. Entonces, el motivo de las pláticas de ellos era eso, es que los romanos esto, por culpa de los romanos aquello, ¿cómo no viene el Mesías para derrotarlos y vamos a hacer una...? O sea, que esas personas, además de que se aprovechaban de la necesidad de comprar ofrendas de los visitantes, también eran patrocinadores o promotores de transmitir ese enojo contra los romanos. Entonces fíjese cómo estaba ir al templo en aquel entonces. Implicaba por un lado pérdidas de tu economía y por otro lado que escucharas o que tú participaras en hablar en contra de los romanos. Jesús sabía todo eso, sabía cómo la gente que iba al templo muchas veces ya salía enojado contra los romanos. Todo esto fuera diferente si no estuvieran los romanos. Cómo Dios nos manda juicio contra los romanos, cómo no nos manda al Mesías para derrotarlos, para acabarlos, para matarlos. Entonces, en vez de que el ir al templo fuera edificante, fuera motivo de unidad, fuera un motivo de armonía, fuera que ellos salieran del templo, Dios me habló, mi fe se creció, ahora siento el deseo de agradar a Dios. Ellos servían más con un mal sabor, salían con un mal sabor de boca, ¿verdad? Por un lado, todo está caro, tuve que gastar más dinero del pensado para dar mis ofrendas, mis sacrificios. Se aprovecharon cada año le sube más el precio a las cosas. Y por otro lado, enojados contra los romanos. No, los romanos esto nos hacen así, nos tratan así y ya no queremos a los romanos. Entonces, llegar al templo en vez de ser motivo de gozo, de alegría, de motivarlos a la fe, era de separación, de enojo, de murmuración, de frustración. Y Jesús sabía todo eso. Por eso Él hace limpieza. Él dice, esto no está bien. Esas actitudes, esos hábitos que se han establecido en la casa de Dios no es el deseo de mi Padre. Eso no es lo que mi Padre tiene en mente. Y Jesús está corrigiendo, está llamando la atención a la gente. Es decir, este no es el propósito de la casa de Dios. Ustedes han pervertido el propósito de la casa de Dios. Ese no es el plan de mi Padre para su casa. Entonces, lo primero que señalamos es eso, que el templo no es un lugar de separación ni de segregación entre las personas. Pero el versículo 14 al 16 dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste desde la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El templo, Jesús enseñó que el templo es un lugar de adoración a Dios y un lugar de unión o de hermandad para todas las personas. Fíjense qué diferente como la gente veía el templo a como Jesús enseñó que debía de ser un lugar donde íbamos a adorar a Dios, a conectarnos con Dios, pero también es un lugar para conectarnos, para tejer una hermandad, una armonía, para tejer un tiempo de fraternidad con los demás, sin juzgar, sin recriminar, sin segregar, sin nada de eso, ¿verdad? Un lugar de unión entre Dios y entre los hombres.
dice que vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y eso es algo importante. Le voy a explicar por qué. Si uno va a la Biblia, a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 8, ese capítulo habla cuando David conquista la ciudad de Jerusalén, de la que estamos hablando ahora, antes de que fuera parte del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Israel fue una ciudad de los jebuseos, los antiguos moradores de Canaán. Era una ciudad, recuerda, estaba sobre un monte alto, estaba rodeada de murallas, y los jebuseos dijeron: no, David no va a poder conquistar aquí. David, aún los cojos y los ciegos lo van a vencer, como burlándose de los intentos de David de conquistar la ciudad. Y David usa donde el agua, un acueducto para surtir agua a la ciudad. Ellos entran por el acueducto, entran a la ciudad y la conquistan. Y en 2 de Samuel 5:8 dice así: y dijo David aquel día, el día que entraron a conquistar Jerusalén: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, escuchen, ciego ni cojo entrará en la casa. Como los jebuseos dijeron que los ciegos y los cojos iban a derrotar al ejército de David, cuando David da la orden de conquistar la ciudad, dice: destruyan a esos ciegos y a esos cojos. O sea, esa frase como despectiva, esa frase burlona de ciegos y cojos en contra de los jebuseos, lo dijo David: destruyan a los ciegos y cojos, a los que aborrezco, a los que no quiero ver, a los que no quiero saber nada de ellos. Entonces la gente, al oír lo que dijo David, lo interpretó y dice: por eso se dice, ciego ni cojo entrará en la casa. Y se convirtió como en una ley. Ahora, eso no viene de parte de Dios, ¿eh? Eso fue una expresión de David que la gente tomó y se volvió una ley. De tal manera que en el templo, aún en el patio del templo, no estaba permitido que ni un ciego ni una persona coja pudiera entrar. Imagínense. O sea, que de pronto una persona ciega quiere entrar al templo a adorar y le dice: no, tú no puedes pasar, los ciegos no pueden pasar. Y de pronto una persona paralítica, una persona que no puede caminar, lo quieren meter al templo. Tú no puedes pasar porque la ley dice que ni el ciego ni el cojo puede pasar. Bueno, ese día pasó algo revolucionario. Dice la Biblia que los ciegos y los cojos vinieron a Jesús. Ese día ellos tuvieron acceso. Por eso estamos hablando de que el templo es un lugar de unidad, de hermandad entre las personas. El templo no es un lugar para decir: tú puedes, tú no puedes, tú sí lo mereces, tú no lo mereces, tú sí, tú no, de distinción, de clases, de segregación. No, eso no, es un lugar de fraternidad. Y ese día los ciegos y los cojos entraron. Después de muchísimo tiempo, entraron a la casa de Dios. Y Jesús, para demostrarle a todos los que veían que Dios se agradaba que los ciegos y los cojos entraran a su casa, los sanó a todos. Fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Fueron milagros increíbles lo que pasaron ese día ahí en el patio del templo. Y la gente estaba atónita mirando. Primero porque se dieron cuenta que Dios aceptaba, que Dios recibía, que Dios permitía que aún los ciegos y los cojos, que la gente necesitada pudiera entrar a su casa. Y entonces los principales sacerdotes se enojaron. ¿Por qué? Porque primero vieron que los ciegos y los cojos entraron y Jesús los sanó. Y ellos estaban indignados: ¿por qué lo deja pasar? Ellos no deben entrar, ellos no tienen permiso de meterse a la casa de Dios. Y luego los muchachos, cuando habla la palabra muchachos, se está hablando de jovencitos entre 10, 12, 13 años, más o menos esa edad, que están en la transición de la niñez a la adolescencia. Por eso Jesús dice de los niños, porque eran jovencitos, prejuveniles le llamamos nosotros. Entonces, los muchachos empiezan a cantar, empiezan a declarar
palabras de acción de gracias, empiezan a reconocer a Jesús como el Mesías. En ese día, los que daban la enseñanza allá en el patio de la casa de Dios no eran los principales sacerdotes ni los escribas. Los líderes religiosos fueron hechos a un lado y la gente sencilla, la gente humilde, en este caso los muchachitos, se levantaron a clamar, a profetizar, a declarar a Jesús como el Mesías. Y obviamente los líderes religiosos se enojaron, se molestaron, ¿no? Porque le dicen, oye Jesús, ¿por qué permites que esos chamacos estén diciendo esto? ¿Por qué no los mandas a callar? Lo que ellos están diciendo no es cierto, no es verdad, ellos no saben nada. Pero con esos dos actos, tanto permitir que entren los ciegos y los cojos, como permitir que la gente sencilla, la gente humilde, pudiera empezar a alabar al Señor en su casa, se nos está enseñando que el templo es un lugar de adoración a Dios para todos, que todos pueden venir al templo a adorar a Dios, que todos pueden venir al templo a conectarse con Dios, y que también es un lugar de hermandad, que no debe haber segregación, que no debe haber grupos separados, que no debe haber discriminación, que no debe haber como que estos son de aquí, estos son de allá, estos son de allá, estos son de allá. No debe haber clases, sino Dios vino a abrir. Jesús ese día mostró el propósito de la casa de mi Padre, es que todos los que quieran puedan venir a adorar a Dios, que todos los que quieran puedan ser un solo pueblo, que no haya clases, que no haya distinciones, que no haya limitaciones, que podamos ser un solo pueblo unido para adorar y glorificar a Dios. Así que en la casa de Dios se unen las razas, las clases sociales, se derriban los prejuicios y se rompen barreras que separan a la humanidad. En la casa de Dios, en la casa de oración, porque Jesús dijo, esta es una casa de oración para todas las naciones. O sea, cualquier persona que quiera venir a adorar a Dios lo puede hacer. Cualquier persona que en su corazón tenga necesidad de Dios puede hacerlo. No hay impedimento, no hay como una limitación, lo puede hacer. Dice, en la casa de oración todos somos bienvenidos. Qué tremenda enseñanza. Quizá para nosotros en este punto sea algo como común, pero al estudiar cómo era en el tiempo de Jesús era muy diferente. Pero hoy también podemos caer en errores nosotros, ¿verdad? Uno es formar grupos dentro de la iglesia. Bueno, yo no hablo con los otros, yo no me relaciono con los otros, y podemos cometer el error de formar grupos cerrados, como de amigos cercanos, pero que ya no permitimos la interacción, ya no permitimos la hermandad, la fraternidad, la armonía, la unidad con los demás. Y eso es un error que hay que tener cuidado, que Jesús dijo, eso no, la casa de oración no es. Los albañiles pueden convivir con los empresarios, ¿verdad? Las mujeres pueden tener relaciones de amistad, de amor, de fraternidad, de unidad con los demás. Entonces, los jóvenes son valiosos, los niños son valiosos, son importantes. O sea, la casa del Señor ha sido diseñada. Dios quiere que sea una casa de oración para todas las naciones, para todas las personas, que no haya discriminación, que no haya rechazo por nadie. Todos son bienvenidos por Dios. Dios anhela que todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones puedan venir a su casa a adorar, a servir, a conocer su palabra y a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, también debe ser un lugar donde vengamos a conectarnos con Dios,
como en el tiempo de Jesús, como ya hablamos, se hablaba de los romanos y criticaban a los romanos. Y bueno, cuando la gente salía enojada, ¡ay, esos romanos, qué mal me caen! Y ese es un error también, ¿verdad? Porque si tú vienes a la casa de Dios y empiezan a hablar de cosas que no son edificantes y las pláticas que se mencionan son chismes, son murmuraciones, estamos desvirtuando el propósito de la casa de Dios. Y eso así pasaba en el tiempo de Jesús y tenemos que tener cuidado que no pase en este tiempo. Hay que tener mucho cuidado que eso no suceda. Que nuestra venida a la casa de Dios sea para adorar a Dios, para conectarnos con Dios, para conectarnos con nuestros hermanos, que somos una sola familia, que estamos en unidad, que estamos en armonía, para el servicio del Dios que nos salvó, del Dios que derramó su sangre por nosotros. Entonces Jesús nos enseña que el templo es un lugar de comunión con Dios y con nuestros semejantes. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, la casa de Dios es un lugar de unidad, de compañerismo, de fraternidad, de relacionarnos con Dios y relacionarnos con nuestros hermanos. La casa de Dios es un lugar donde Dios nos incluye a todos por igual. Todos somos importantes, todos somos valiosos. Como decía, desde el niño, el joven, el adulto, el anciano, todos somos importantes. Todos tenemos un ministerio que cumplir, todos tenemos dones, tenemos talento, tenemos cualidades que podemos poner al servicio de Dios, que podemos dedicar para la honra del nombre de Dios. Y todos somos importantes. No hay nadie en que diga, no, tú no sirves para nada, no, tú no puedes hacer nada. Todos somos valiosos. Somos un solo pueblo, una comunidad de hermanos que nos debemos de cuidar, que nos debemos apoyar, sostener y debemos de unirnos para servir a Dios y a los que aún no han conocido, no le han conocido. Y quiero leer para terminar Hechos 2, 44 al 47. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todos los que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Qué hermoso cuadro. Ese es así como está descrito aquí, ese es el propósito de la casa de Dios. Que seamos una familia, que no haya división, que no haya murmuración, que no haya chismes, que no haya envidias, que no haya pleitos entre hermanos, que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos orar los unos por los otros, que podamos apoyarnos. Algo que yo he visto, que me agrada mucho en la iglesia. En la iglesia hay madres solteras, es decir, mamás que el papá no está. Y para una mamá crecer a sus hijos ella sola es un reto, es un desafío. Pero he visto cómo en las células se juntan alrededor de ella, de esa mamá. Yo le llamo tías espirituales, ¿verdad? Que la arropan, que la abrazan, que la guían, que la aconsejan, que están pendientes de sus hijos. Así que esos hijos tienen muchos tíos, muchas tías espirituales que están pendientes de ellos, que los ayudan, que los fortalecen, que les hacen saber que no están solas, no están solos, que tenemos gente, una familia espiritual. Y ese es el deseo de Dios, que así debe ser su casa. Dice que ellos se reunían, que ellos se cuidaban, que ellos adoraban juntos, que ellos celebraban la Santa Cena, pero también compartían sus comidas, que eran generosos los unos con los otros, que ellos
era una familia, era la familia de Dios. Y ese es el anhelo del Padre. Y cuando Jesús echó fuera a los cambistas, a los comerciantes y todo, no era tanto que era malo, porque pues ellos cumplían una labor necesaria, pero se había desvirtuado el propósito, ¿verdad? Se había desvirtuado el propósito de la casa de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que entender lo que significa ser parte de la casa de Dios, que somos una familia, y velar los unos por los otros. Que el nombre que usamos nosotros, entre nosotros, de hermanos, no solo sea algo religioso o una costumbre, sino que literalmente somos de una misma familia y que debemos velar los unos por los otros y ayudarnos mutuamente para seguir adelante en el camino de la fe. Y entonces agradamos el corazón de Dios. Dice en ese pasaje, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Por qué el Señor mandaba más gente a esa comunidad? Porque sabía que los recién llegados iban a encontrar una familia. Porque sabía que los recién llegados, que los nuevos creyentes iban a encontrar apoyo espiritual, consejeros, gente que los ayuda, gente desinteresada que va a impulsarlos a avanzar, a crecer, a ir adelante. Y esa es la aspiración de nosotros, ser ese tipo de iglesia. Y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer esa casa de Dios como Jesús nos enseñó en ese día. Oremos. Padre, danos revelación de tu palabra, Padre Santo, que podamos entender que somos parte de una comunidad de fe, donde tú eres nuestro Padre y somos hermanos. Danos un genuino amor los unos por los otros. Ayúdanos a interesarnos, a amarnos, a servirnos, a apoyarnos. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Hay familias en crisis. Hay familias que están pasando momentos difíciles. Y lo más importante en ese tiempo, que ellos sepan, no solo sepan que tú los amas, sino que vean una familia de fe que los ama, que los apoya, que está pendiente, que los fortalece, que oran por ellos. Padre, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Quita, Señor, de nosotros toda división, toda pleito, toda contienda, toda murmuración, todo chisme, todo egoísmo. Quítalo de nuestro corazón y ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a velar los unos por los otros como una familia espiritual. Y Padre, que la gente de afuera pueda ver nuestro ejemplo, que ellos puedan mirar cómo nos amamos, cómo somos una familia, la familia de Dios, y que a través de ese testimonio ellos también puedan venir a tus pies. Señor, ayúdanos para cuidar a cada persona nueva que tú mandes a nuestra célula, que sea parte de nuestra familia, que podamos enlazarnos con ellos, hacerlos saber que son bienvenidos, que son importantes, que son valiosos y que Dios tiene un propósito grande para sus vidas. Dios, danos sabiduría para hacer la iglesia que tú quieras y que tu casa sea casa de oración para todas las personas, que tu casa sea un puente de unidad entre nosotros y Dios y entre nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio como lo hizo la iglesia de Hechos, capítulo 2. Que así sea, Padre. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y los anuncios para esta semana. Recuerde que esa semana y la próxima semana, que es Semana Santa, tenemos una actividad evangelística en la célula, que es recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y que cada uno prepare de una manera creativa, de una manera maravillosa, el sacrificio que Jesús hizo. Que las personas, tanto de la célula como los visitantes, puedan entender el inmenso sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así que ese es
la encomienda. Puede ser en esta semana o puede ser la otra semana. Tenemos 2 semanas para esa actividad. Prepárenlo, planéelo bien, pónganse de acuerdo, trabajen como equipo y que podamos presentar algo hermoso para bendecir a aquellos que aún no conocen a Cristo. Y recuerde que ya está cerca el encuentro de niños y el encuentro de prejuveniles. Ya la próxima semana, lunes y martes, es el de los niños y luego 14 y 15 el de los prejuveniles. Así que ya estamos cerca y le invitamos a participar en los cultos el domingo 11:30 y 6:30 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.